El Marsal apuntó su revólver al corazón de ella, y ella pasó tranquilamente a la siguiente página de su novela como si estuviera esperando el té de la tarde. Clara Allison había visto 25 primaveras en el territorio de Arizona y había aprendido una lección más firme que la roca del desierto. El terror era opcional, y había dejado de elegirlo en el momento en que bajaron a su esposo a una fosa sin marcar. Habían transcurrido 8 meses desde el asesinato de Daniel. 8 meses desde que el Marsal Harlan Graves lo había declarado defensa legítima, mientras que todos los residentes de Dustaven conocían la mentira. El clan Barrett había disparado a Daniel por disputas de límites de pastoreo, y Graves había embolsado su oro para ignorar los hechos. Ahora ella descansaba en su veranda absorta en Austin, mientras el individuo que había vendido la justicia apuntaba una pistola a su corazón. Los rayos del mediodía cubrían la avenida central de Plata, y 3 docenas de lugareños observaban desde entradas y ventanas, su silencio espeso como tormentas de polvo. Clara sentía sus miradas, detectaba sus respiraciones contenidas, pero mantenía su atención en las líneas impresas ante ella, incluso mientras nadaban y se movían. Ordené que cerraras esa novela, Clara. El tono de Graves llevaba el mordisco áspero de un hombre que había esperado pánico y encontrado granito en su lugar. Ella humedeció su pulgar y avanzó otra hoja. Apresúrese, Marsal. He llegado a la mejor parte, y odiaría morir curiosa por el final. Las frases salieron uniformes, pero su corazón retumbaba contra los cordones de su corsé. Más allá de Graves, su asistente cambiaba el peso entre las botas. En algún lugar de la calle, un mulo rebuznó, y Clara Allison fijó la vista en su novela, consciente de que el minuto siguiente escribiría el pasaje final de su propia historia. Antes de que se revele la verdad, dale like si la narración te cautiva. ¿Aún no te has unido? Arréglalo de inmediato. Deja tu ubicación en los comentarios. Estas historias llegan a todo el mundo. Quédate aquí. El giro se acerca pronto. Harlan Graves había terminado 4 vidas en sus 18 años portando la placa. Todos armados. Todos dando motivo. La dama que lo enfrentaba sostenía solo una novela, su dedo guardando un lugar al que nunca volvería si apretaba este gatillo. Sin embargo, ella lo había acorralado inevitablemente. No con todo el asentamiento observando. 4 días antes, había clavado carteles en cada tablero de Dustaven, declaraciones impresas que tildaban a los hermanos Barrett de asesinos y al Marsal Graves de cómplice. Había listado nombres, anotado fechas, detallado cómo los fondos se intercambiaron en la parte trasera de la taberna Golden Spur. Estás forzando mi mano, Clara, dijo, odiando cómo la frase sonaba a súplica. Quita esos carteles. Arrepiéntete públicamente. Di que la locura por el dolor te llevó a mentiras. Ella finalmente levantó la mirada de la novela y su mirada no contenía miedo. Solo la tolerancia cansada de una maestra corrigiendo a un alumno lento. Mi esposo fue asesinado. Harlan, tú lo sabes. Yo lo sé. Todos en este lugar lo saben. La única pregunta que queda es si añadirás mi nombre a tu lista de pecados. Su compostura lo inquietó más que los gritos podrían haberlo hecho. Detrás de él, detectó cuero rozando madera mientras su asistente, el joven Sam Tucker, se acercaba. Sam había compartido tragos con Daniel Allison, había asistido a su boda 5 años antes. Graves sintió que la situación se le escapaba como arena entre los dedos. El fallo exoneró a los Barrett, declaró Graves, su brazo cansándose de mantener firme el revólver. Estás calumniando a hombres honorables. Hombres honorables. Clara sonrió y fue la visión más triste que Graves había visto. Daniel era honorable, Harlan. Te ayudó a capturar a la banda Dorsey hace 4 años. Recibió plomo en el muslo ayudando. Le otorgaste una condecoración ciudadana. ¿Recuerdas? Recordaba. Recordaba la sonrisa de Daniel, su ingenio agudo, la forma en que rastreaba sobre piedra desnuda. La multitud en la avenida central creció. Graves sintió que se acercaban, una barrera viva de juicio. Las acusaciones de Clara habían dividido Dustaven a lo largo de una grieta siempre presente, oculta bajo cortesías cotidianas.
Los Barrett controlaban la hacienda más grande de la región, empleaban a 35 peones y compraban a cada comerciante del pueblo. Pero Daniel Allison había pertenecido, criado entre ellos, cuya madre había fundado la capilla a la que asistían semanalmente. Tienes 10 respiraciones para decidir, Clara, anunció Graves. Y lo decía como misericordia, una oportunidad de retroceder del borde. Deja la novela, entra en casa, destruye esos carteles. Fingiremos que nada pasó. No. La palabra fue suave, pero absoluta. No fingiré. No permitiré que este lugar finja. Daniel merece más que silencio. Avanzó otra hoja y el gesto fue tan intencional, tan intrépido, que Graves sintió que algo se rompía dentro de sus costillas. Se había convencido a lo largo de los años de que seguía siendo decente, de que las concesiones eran necesarias, de que preservar la calma a veces exigía torcer los hechos. Pero la valentía de Clara, su negativa a ceder, reveló su verdadera forma. Harlan. La voz de Sam Tucker llegó desde atrás. Calmada y resuelta. Baja el arma. Mantente al margen. Sam no puede esta vez. Graves oyó el claro chasquido de un percutor siendo amartillado, y supo sin mirar que Sam había sacado el suyo. El murmullo de la multitud aumentó como brisa entre salvia. Clara observó el cálculo cruzar las facciones curtidas de Graves. Tenía 55 años, había llevado la placa desde su infancia, y en ese instante vio que comprendía que su autoridad no dependía de las leyes, sino de la disposición del asentamiento a fingir creer en él. Ella había eliminado la farsa, obligado a todos a elegir bandos, y ahora él estaba expuesto bajo los rayos del mediodía con una decisión tan clara como la pistola en su mano. Yo también valoraba a Daniel, murmuró Graves suavemente. Y Clara detectó honestidad en su voz por primera vez en 8 meses. Fue decente alguna vez. Pero los Barrett dominan esta región, Clara. Dominan gran parte del Consejo Territorial. Desafiarlos es fatal. Entonces moriré despierta, declaró Clara, a diferencia de mi esposo que confiaba en vecinos. Cerró su novela, la colocó con cuidado en la pequeña mesa junto a su asiento y se levantó. El movimiento hizo que el brazo de Graves se sacudiera, pero ella se movió lentamente, deliberadamente, demostrando que no llevaba arma. Vestía un sencillo vestido índigo, ropa de luto que llevaba a diario desde la muerte de Daniel, y su cabello castaño estaba recogido severo y correcto. Parecía lo que era, una maestra, una viuda, una mujer sin nada más que perder. Dispare si es lo que quiere, dijo. O arrésteme, pero no callaré. No dejaré que ganen haciéndome temer. El silencio se prolongó lo suficiente para que Clara oyera el viento entre los álamos al final de la calle. Oyera un perro ladrar 4 casas más allá. Elias Ford avanzó entre la multitud y entró en la avenida. Tenía 48 años, dueño del único periódico de Dustaven, y había publicado las acusaciones de Clara sabiendo que le costaría. Los Barrett habían retirado su publicidad, jurado arruinarlo. Pero había sido reportero en Boston antes del conflicto. Aprendió que algunas historias debían contarse sin importar el costo. Todo el asentamiento observa, Marsal, anunció Elías, su voz resonando en el aire del mediodía. Lo que ocurra aquí, lo publicaré. Primera página, todos los detalles. Entonces Rebecca Graves, la esposa del Marsal, salió del almacén general cargando sus compras. Se colocó junto a Clara, sin hablar, solo presente en testimonio silencioso. El rostro de su esposo palideció. Rebecca, dijo, vuelve a casa. No, Harlan. Su voz tembló, pero resistió. No esta vez. Esa mujer perdió a su esposo porque todos teníamos miedo de decir la verdad. Estoy cansada de tener miedo. Otros se movieron. Luego un flujo gradual de residentes entrando en la avenida, alineándose detrás de Clara como fieles reclamando sus bancos. Llegó el herrero, con delantal puesto. El médico salió de su clínica, maletín en mano como anticipando necesidad. 4 damas del pueblo, que habían enseñado a Clara música y costura de joven. El ministro metodista, con las escrituras bajo el brazo,
uno a uno, de dos en dos, hasta que la avenida central se llenó de residentes eligiendo bando. El asistente Sam Tucker rodeó para colocarse junto a Clara, arma sacada pero apuntando bajo. Harlan, dijo. Se acabó. No puedes disparar para escapar. Graves miró los rostros que lo rodeaban, gente conocida por décadas, y vio su reflejo en su juicio. El revólver pesaba en su mano, pesaba como todas las concesiones, todas las veces que eligió lo fácil sobre lo correcto. Recordó a Daniel Allison sangrando en el polvo mientras los hermanos Barrett se alejaban riendo. Recordó los $600 ocultos en su cobertizo, pago por su ceguera deliberada. Bajó su revólver, lo dejó colgando al muslo. Lo siento, Clara, dijo, las palabras rotas. Lo siento por todo. Clara inclinó la cabeza una vez, aceptando sin perdonar. Entonces ayúdame a corregirlo. Los Barrett nos matarán a ambos, dijo Graves. Tienen 35 tiradores en esa hacienda, sin responder a nadie. Responden a la ley, dijo Elias Ford. La verdadera, no la comprada. Clara ya envió telegramas al Enforcer territorial en Phoenix. Llegada en 4 días. La mirada de Graves se amplió. La había subestimado, pensado que era solo una viuda impulsada por el dolor. Pero había reunido pruebas, recopilado datos, creado una situación que exigía respuesta. Había usado su amenaza de violencia para obligar al asentamiento a ser testigo, a hacer sus acusaciones innegables. Clara sintió que las piernas le temblaban ahora que el peligro inmediato había pasado. La valentía que la había mantenido erguida se desvanecía, dejando cansancio y miedo postergado. Agarró su asiento y se hundió pesadamente. Necesito tu testimonio, Harlan, dijo. Necesito que escribas todo, fechas, cantidades, conversaciones. El Enforcer necesita pruebas, no solo mi palabra contra la de ellos. Graves miró a su esposa, llorando ahora, compras abandonadas en el suelo. Miró a Sam Tucker, la multitud de vecinos que habían confiado en su protección. Los había traicionado a todos. Pero tal vez aún había oportunidad de ser su antiguo yo. Testificaré, dijo. Lo contaré todo. Pero Clara, entiende lo que viene. Los Barrett no permitirán un juicio. Nos atacarán antes del Enforcer. Que vengan, dijo Clara, recuperando su novela. Tengo 4 días para terminar esta historia. Planeo saber el final. Una ola de risas recorrió la multitud, aliviando la tensión. Elias Ford garabateaba notas, y Clara sabía que el periódico de mañana convertiría este momento en leyenda, definiendo Dustaven por generaciones. Necesitaré protección, dijo Graves. Para ti y para mi familia. Si traiciono a los Barrett, quemarán mi casa. Sam Tucker avanzó. Organizaremos vigilias, guardias constantes para la de Clara y la tuya. Cada hombre del lugar que pueda sostener un rifle. El médico Ale intervino. Me mudaré a la de Clara. Necesitará atención si algo sale mal, y soy mejor tirador de lo que creen. La coordinación fue rápida entonces. Hombres ofreciendo turnos, mujeres planeando comidas para los guardias, niños a lugares seguros fuera de la línea de fuego. Clara observó cómo su asentamiento pasaba de espectadores a defensores, y sintió algo cercano a la esperanza por primera vez desde la muerte de Daniel. Pero también entendía las matemáticas de la violencia. Los Barrett empleaban asesinos expertos, duros por salario. Dustaven tenía comerciantes y agricultores, gente decente que lucharía por lo suyo, pero sin experiencia contra la crueldad comprada. Elías, murmuró, apartando al periodista, en tu artículo, asegúrate de retratar a Daniel. No solo su muerte, sino quién era, en qué creía, por qué importa. Lo haré, prometió Elías. Pero Clara, lo leerás. Sobrevivirás. Ella sonrió, apreciando la mentira. Tal vez, pero si no, quiero que recuerden por qué lo hice. No por venganza, por justicia. Hay diferencia, él apretó su mano. Más valiente que nadie que haya conocido. Aterrorizada, confesó ella. Pero la valentía no es la ausencia de miedo, ¿verdad?
Es actuar correctamente a pesar de él. El sol subió y la multitud se dispersó organizando la defensa. Harlan Graves quedó aparte. Un hombre repentinamente solo por su confesión. Ya no Marsal más que de nombre. Su esposa se acercó y Clara observó la conversación baja. Vio la mano de Rebecca buscando la de Harlan. Lo vio retroceder como si no mereciera su contacto. Clara entendía ese aislamiento. Lo había vivido 8 meses. Viuda en un lugar que deseaba duelo silencioso y seguir adelante. Pero el duelo se había forjado en algo más duro dentro de ella, la había transformado de maestra que nunca alzaba la voz en mujer que podía mirar un cañón cargado sin pestañear. La tarde de la muerte de Daniel se repitió por milésima vez. Había vuelto emocionado, hablando de cómo los Barrett desviaban el arroyo que alimentaba las haciendas menores aguas abajo, matando de hambre a competidores. Planeaba presentar pruebas al gobierno territorial, creía que la ley lo protegería. Ella le había suplicado precaución, esperar. Pero Daniel creía en la justicia como algunos en Dios. Horas después, muerto en la calle, los Barrett alegando defensa propia, diciendo que Daniel sacó primero. El hecho de que Daniel aborrecía las armas parecía irrelevante cuando suficiente oro cambió de manos. Clara se levantó y se acercó al borde de la veranda, mirando la avenida central hacia el desierto abierto más allá. En algún lugar, los Barrett trabajaban agua robada en tierra robada, creyéndose intocables. Pero había aprendido en 8 meses de duelo. El poder reposaba en el consentimiento, todos acordando fingir que ciertos estaban por encima de la ley. Ella había dejado de fingir, exponiendo al emperador desnudo. La pregunta ahora era si su valentía bastaría o simplemente condenaría a ella y a los inspirados. Clara. La voz del médico Ale interrumpió sus pensamientos. Había vuelto con maletín y rifle. Me mudo a la habitación de sobra hasta que termine. Rebecca trae provisions. No es necesario, dijo ella. Tienes pacientes que te necesitan. Ahora eres mi paciente, dijo simplemente. Y necesitas a alguien vigilando tu espalda. Esa noche, Clara yacía en su cama escuchando los sonidos de hombres afuera. Voluntarios cambiando turnos de guardia, pasos en madera, voces bajas planeando. La casa se sentía diferente con Ale durmiendo en el antiguo estudio de Daniel, diferente sabiendo que la violencia podría irrumpir en cualquier momento. Había iniciado algo imparable, desatado fuerzas que o redimirían su pueblo o lo destruirían. De cualquier modo, había elegido, considerando que vivir con miedo era peor que morir con dignidad. Pensó en la novela en la veranda, abierta donde se detuvo cuando Graves apuntó. Los Barrett llegaron la tercera noche, como Graves predijo. 25 jinetes en la oscuridad, antorchas encendidas, voces audaces por licor. Rodeando la casa de Clara, el hermano mayor Barrett, Marcus, gritó su nombre. Clara Ellison, última oportunidad de arreglar esto. Sal y arrepiéntete. Di a todos que mentiste. Hazlo y te dejaremos en paz. Ella se colocó en la ventana, viendo las antorchas danzar en la oscuridad, consciente de Ale a su lado con rifle, consciente de Sam y una docena más estacionados en la propiedad. El asentamiento había cumplido su promesa. No estaba sola. ¿Y si me niego? Respondió ella, te quemaremos a ti y a los tontos que estén contigo. Clara sintió el miedo agudo en el pecho, pero había avanzado demasiado para retroceder. El enforcer territorial llega mañana, Marcus. Lo que hagas esta noche, lo sabrá. Colgarás. Solo si queda alguien vivo para testificar, río Marcus. ¿Crees que estos comerciantes nos detendrán? Los arrollaremos. Pero mientras hablaba, más hombres emergieron de las sombras, de edificios a lo largo de la avenida, de la capilla y la escuela. 45 rifles, 55, más. Cada hombre capaz de sostener un arma había venido, silenciosos y serios, mostrando a los Barrett el bando elegido. La risa de Marcus se apagó contando la oposición. Última advertencia, Marcus, gritó Harlan Graves, junto a Sam. Váyanse o respondan a la ley mañana cuando llegue el enforcer. Traidor, Graves, escupió Marcus.
te pagamos bien. Sé lo que soy, dijo Graves. Y estoy acabado con eso. La pregunta es, ¿tienes el valor de arrasar el pueblo para matar a 55 hombres? Porque eso requerirá esta noche. El enfrentamiento duró 5 latidos, luego 15. Clara vio a Marcus calcular, comprender que no era ganable. Incluso con expertos, los números estaban mal. Y la llegada inminente del Enforcer significaba que cualquier acción esta noche traería consecuencias inescapables. No ha terminado, dijo Marcus finalmente. El Enforcer es solo un hombre, lo convenceremos de la realidad. La realidad es que Daniel Allison fue asesinado, gritó Clara. Todos aquí lo saben. Puedes matarme, Marcus, pero no puedes matar la verdad. Ya está suelta en el mundo. Marcus Barrett la miró a través de la oscuridad iluminada por antorchas, y Clara le devolvió la mirada, negándose a apartar la vista. Finalmente, tiró de la cabeza de su caballo y espoleó hacia la noche, sus hombres siguiéndolo. Las antorchas se alejaron en la oscuridad, y un aliento colectivo se liberó de los guardianes. Volverán, murmuró Ale. Mañana con abogados y dinero intentando envenenar al Enforcer contra ti. Que vengan, dijo Clara. El Enforcer territorial llegó al mediodía siguiente en la diligencia de Phoenix. Un hombre delgado llamado Edward Hale, cuya autoridad le sentaba perfectamente, evidente pero cómoda. Clara lo vio bajar a la avenida central, escanear el asentamiento con ojos que no pasaban nada por alto. Harlan lo encontró primero, y los vio hablar en voz baja antes de que Harlan señalara su casa. Lo había preparado todo, testimonios escritos, fechas, testigos dispuestos. Documentó la prueba de Daniel sobre el robo de agua, recopiló declaraciones de los hacendados menores expulsados, reunió cada fragmento de verdad que pudo encontrar. Ahora todo dependía de si el Enforcer le escucharía, si resistiría la influencia que los Barrett intentarían ejercer. La visitó esa tarde, sombrero en mano, y lo invitó al salón que aún olía a tabaco de pipa de Daniel. Señora Ellison, dijo, he revisado sus cartas, hablado con el marsal Graves, oído historias por todo el pueblo. Ahora quiero oír su versión desde el principio. Le contó todo sobre el descubrimiento de Daniel, el enfrentamiento en la calle, el dinero que cambió de manos y el silencio que siguió. Le mostró las pruebas pieza por pieza, construyendo el caso como Daniel le había enseñado en debates. El Enforcer le escuchó sin interrumpir, tomando notas ocasionalmente en un pequeño cuaderno de cuero. Cuando terminó, se recostó y la miró con algo parecido al respeto. Ha construido un caso sólido, señora, dijo. Pero debe entender algo. Los Barrett tienen conexiones hasta la capital. Tienen senadores y jueces en el bolsillo. Derribarlos no será fácil. Nada que valga la pena es fácil, dijo Clara. Pero sigue valiendo la pena. Así es. Ale sonrió levemente. Necesitaré entrevistar a los hermanos Barrett, examinar sus registros de la hacienda, hablar con sus hombres. Tomará tiempo. Y durante ese tiempo, estará en peligro. Puede que no vengan con armas otra vez, pero hay otras formas de dañar a la gente. Lo sé, dijo Clara. Pero ya perdí todo lo que importaba. No pueden quitarme nada más. Ale estudió su rostro largo rato. Me recuerda a alguien, dijo finalmente. Mi esposa antes del conflicto. Se enfrentó a un gobernador corrupto en Texas. Casi la matan por ello. Pero siguió luchando, siguió presionando hasta que salió la verdad. Fue la persona más valiente que conocí. El tiempo pasado no se le escapó a Clara. Lamento su pérdida. Yo también, dijo Ale. Pero su lucha no fue en vano. La suya tampoco lo será, señora Ellison. Se lo prometo. Durante los días siguientes, el Enforcer Ale llevó a cabo su investigación con minuciosidad. Entrevistó a todos, examinó cada documento, inspeccionó los desvíos ilegales de agua. Los Barrett lo intentaron todo. Sobornos, amenazas, apelaciones a la política territorial. Pero Ale resultó incorruptible, y su informe final fue condenatorio.
El juicio se fijó en Phoenix, donde la influencia local de los Barrett importaría menos. Clara tendría que testificar, enfrentarse en un tribunal a los asesinos de Daniel. La idea la aterrorizaba, pero había tomado su decisión meses atrás, había decidido que la muerte de Daniel significara algo. En la víspera de su partida a Phoenix, el pueblo celebró una reunión en la capilla. Vinieron a desearle suerte, a agradecer su valentía, a prometer que seguirían luchando por la justicia sin importar el resultado en el tribunal. Clara se puso frente a ellos, abrumada por su apoyo, por el conocimiento de que su postura solitaria había inspirado algo mayor que ella misma. Harlan Graves se acercó al final, su estrella quitada del chaleco. Había renunciado como marsal, testificaría contra sí mismo en el juicio. Quería decirte, dijo en voz baja. Rebecca y yo dejaremos Dustaven después del juicio. Nuevo comienzo, no puedo quedarme después de lo que hice. Harlan, dijo Clara. Elegiste lo correcto al final. Eso cuenta. ¿Cuenta? Mirada atormentada. Daniel sigue muerto. Mi testimonio no cambia eso. No, acordó Clara. Pero cambia lo que significa su muerte. Cambia si el mal gana sin oposición. Viajó a Phoenix con el Enforcer Ale y Harlan Graves, dejando atrás un pueblo que se sentía diferente al que había enterrado a su esposo. El juicio duró 3 semanas, y fue todo lo que Clara había temido. Los abogados de los Barrett fueron salvajes, atacando su carácter, su cordura, sus motivos. La pintaron como viuda histérica, afirmaron que Daniel había sido ladrón y mentiroso. Intentaron hacer creer al jurado que los verdaderos criminales eran los que buscaban justicia. Pero Clara resistió. Testificó 2 días seguidos, respondiendo cada pregunta con precisión calmada, sin perder la compostura. El testimonio de Harlan fue devastador. Su confesión de corrupción tan detallada que el tribunal quedó en silencio atónito. Otros testigos salieron adelante. Hacendados expulsados. Lugareños que habían visto la verdad pero temido hablar. Y durante todo, la cobertura periodística de Harrington aseguró que todo el territorio de Arizona siguiera cada palabra. El juicio se convirtió en sensación, símbolo de gente común contra poder arraigado. El jurado deliberó 6 horas. Al regresar, condenaron a los 3 hermanos Barrett por asesinato, conspiración y corrupción. El juez los sentenció a la horca. Clara sentada en el tribunal no sintió triunfo, solo cansancio y un duelo que nunca sanaría por completo. La justicia se había servido, pero Daniel seguía ido, y nada lo traería de vuelta. El Enforcer Ale la acompañó al hotel esa tarde. Lo lograste, dijo. Los venciste. Lo hicimos juntos, corrigió Clara. Todos nosotros. Clara regresó a Dustaven una semana después para encontrar el pueblo transformado. Alguien había erigido un monumento en la plaza, un simple marcador de piedra que decía: en memoria de Daniel Allison, quien creía en la justicia. Flores lo rodeaban, frescas que indicaban que la gente lo cuidaba diariamente. Se paró frente a la piedra, leyendo el nombre de Daniel grabado en granito, y finalmente se permitió llorar. No lágrimas de duelo esta vez, sino algo más complejo. Dolor y orgullo y alivio y esperanza mezclados. Estaría orgulloso de ti, dijo una voz detrás. Se volvió para encontrar al Enforcer Ale, que la había seguido de regreso. Pensé que volverías a Phoenix. Lo hice, dijo. Pero quería asegurarme de que estuvieras bien y preguntarte algo. Parecía nervioso, este confiado hombre de ley que enfrentaba asesinos sin pestañear. El gobierno territorial está estableciendo nuevos tribunales, nueva aplicación de la ley. Necesitan gente que entienda qué significa realmente la justicia, que no se venda ni se intimide. Me pidieron recomendar a alguien para ayudar a organizarlo todo. Clara entendió la oferta antes de las palabras. Sé que eres maestra, no abogada, continuó Ale. Pero tienes algo más importante que formación legal. Tienes valentía e integridad y el respeto de toda una comunidad. Lo necesitamos, señora Ellison. Yo lo necesito. Miró el monumento, el nombre de Daniel.
Pensó en volver a enseñar, regresar a vida tranquila, pero sabía que esa mujer se había ido, transformada por duelo y valentía en alguien diferente. Alguien que había aprendido que la injusticia prospera en el silencio y que decir la verdad podía cambiar el mundo. Lo haré, dijo Clara. Con una condición. Dila. Que construyamos algo que hubiera protegido a Daniel. Un sistema donde un asesinato no se compre y venda, donde las viudas no tengan que enfrentarse solas a la corrupción. Ale extendió la mano. Eso es exactamente lo que intentamos construir. Y no se me ocurre nadie mejor para ayudar. Estrecharon, sellando el acuerdo. Luego regresó a su casa donde Ale aún vivía en la habitación de sobra, donde la novela que estaba leyendo aún estaba en la mesa de la veranda con el marcador en su lugar. La recogió, encontró donde se había detenido y continuó leyendo. El capítulo trataba de perseverancia, de gente común haciendo cosas extraordinarias, de cómo los actos más pequeños de valentía podían resonar a través de generaciones. Clara sonrió y pasó la página, lista para ver cómo terminaba esta historia, lista para escribir el siguiente capítulo de la suya. El sol se ponía sobre Dustaven, pintando el cielo en tonos ámbar y escarlata. En su veranda, una viuda que había enfrentado un cañón sin pestañear leía su novela. Ya no sola, ya no con miedo. Finalmente libre para imaginar un futuro donde la justicia significara más que dinero, donde la valentía importara más que el poder, donde la negativa de una mujer a callar pudiera cambiarlo todo. Así concluye la historia de Clara Allison, la mujer que pasó una página enfrentando la muerte y alteró el frontera para siempre. La valentía no es la ausencia de miedo, es actuar a pesar de él. La verdad liberada no puede recapturarse. Si esta saga de desafío te conmovió, dale like y únete a Winds of Thor para más leyendas de la frontera de espíritu inquebrantable.